Buenas, hoy voy a hablar acerca de la fórmula de suma y resta, con lo que se demostró o voy a hacer una demostración acerca de la fórmula de suma y resta de cosenos de ángulos. Entonces voy a representarlo por la siguiente figura. A esto lo voy a llamar W. Si se dan cuenta, pues la línea negra que llega hasta este ángulo lo llamé B, y la línea verde lo llamé U. Y como en este caso esto es B y este es B, U, el ángulo que se forma en estos dos va a ser la resta de estos dos. Y por ángulos opuestos al vértice tengo que estos también van a ser congruentes, que U menos B y W serían iguales. Trasladándolo en un círculo unitario, si ustedes se han dado cuenta, pues tengo acá una de las coordenadas que es 1,0. Vamos a trasladar estos datos, que aquí sería U menos B. Y pues como ya lo dijimos, esto también sería U menos B. A esta coordenada de este ángulo vamos a ponerle R, que esto va a ser W. Coordenada vamos a poner W1 y W2 por este valor que tenemos acá. Ahora en estas coordenadas vamos a llamarle al punto, lo voy a colocar aquí adentro para que me quede espacio, Q, que va a tener coordenadas B1, B2 por este valor que tenemos acá, y por ende este valor que vamos a llamarle P tiene coordenadas U1, U2. A partir de aquí nosotros vamos a hacer algunas equivalencias para poder construir nuestra expresión. Por ejemplo, en el caso de U1, yo le voy a llamar coseno de U. En el caso de U2, yo le voy a llamar seno de U. Recordemos de que prácticamente esto es lo que se representa en la figura. Si hablamos de los valores de U, el valor que está en la horizontal es el coseno y el valor que está en la vertical sería el seno. De la misma manera, trabajaríamos con B1, a la que yo llamaría coseno de B, y a B2, que yo llamaría seno de B. Ahora en el caso de esto es W, como ya sabemos que W es igual a U menos B, entonces W1 sería igual a coseno de U menos B, y W2 es igual a seno de U menos B. Ya que tenemos estas escrituras, podemos llegar a pensar en algo que nos va a ayudar acá. Por ejemplo, en el caso de distancias, si nosotros hablamos de distancias, la distancia que yo tengo de A a R va a ser igual a la distancia que yo tengo de P y Q. Entonces eso lo vamos a escribir acá. La distancia que yo tengo de A a R va a ser equivalente a la distancia que yo tengo de Q a P. Entonces, recordando las ecuaciones de distancia, tenemos, solamente la voy a enunciar para que recordemos. La distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la distancia que se tiene de A a R. Entonces, vamos a ver, según los datos que nosotros tenemos acá, vamos a llamar por construcción más que todo, a A, que tiene coordenadas 1,0, y en el caso de R, que tiene coordenadas W1, W2.
Y pues en este caso vamos a llamar a este x1, este x2 y a este y1 y y2. Entonces vamos a trabajar con la sustitución de datos, que sería x2 menos x1, que es 1, elevado al cuadrado, más y2, que sería w2, menos y1, que sería 0, elevado al cuadrado. Sería prácticamente la expresión que nosotros tenemos de la distancia de A hacia R. Ahora miremos, voy a dejar un espacio para colocar las coordenadas de Q y R. En el caso de Q, nosotros estamos diciendo que es B1, B2, y en el caso de P, que va a tener coordenadas U1 y U2. Entonces a este llamémosle x1 y1 y a este x2 y2. Y con la misma forma, de la misma ecuación, vamos a sustituir los datos. Lo voy a tratar de que quede un poco más recto. Entonces sería x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2, que sería u2 menos b2 elevado al cuadrado. Entonces ya tengo las dos distancias acá y estas las puedo igualar. Entonces yo puedo, ya que la distancia de A a R es la misma que la distancia de Q a P, podemos igualar estas dos. Entonces aquí tendríamos W1 menos 1 al cuadrado más W2 menos 0 al cuadrado es equivalente a U1 menos B1 al cuadrado más U2 menos B2 al cuadrado. Podemos notar de que en los dos lados pues tenemos expresiones que tienen radicales, entonces podemos elevar en ambos lados al cuadrado y así podemos cancelar las raíces. Entonces elevando esto al cuadrado podemos cancelar las raíces y ya nos quedaría la siguiente expresión, que de una vez lo vamos a ir elevando porque es un binomio elevado al cuadrado. Ya sabemos que la expresión nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora en este caso, como estamos restando con 0, entonces W2 menos 0 es W2 y elevado al cuadrado es W2 al cuadrado. De la misma forma vamos a trabajar con estos elevándolos al cuadrado, lo cual nos va a quedar U1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y también trabajando esto, U2 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, tomando en idea esto, nosotros ya que estamos trabajando con triángulo unitario, nosotros sabemos de que si yo tuviera la suma de un x al cuadrado más un y al cuadrado, esto sería igual a 1, ya que estamos trabajando en círculo unitario. Entonces esto significa que si yo sumara estos valores que tienen su x y su y, nos tendría que dar la unidad. Por ejemplo, en el caso de acá, tengo este que representa el x y este que representa el y. Entonces esto yo lo puedo equivaler a 1. Y aquí tenemos otro 1. Ahora miremos acá, tengo U1 y U2, que en este caso esto se puede volver 1. Esto lo vamos a copiar. Y tenemos el B1 y el B2, que también este representa el X y este representa el Y, que lo podemos sumar. Lo cual nos quedaría la siguiente expresión. Bueno, y podemos notar que prácticamente aquí nos va a quedar 1 más 1, que es 2, 2W1. Y acá nos va a quedar que también teníamos un 1, 1 más 1 es 2, 2, 1,
B1 menos 2U2 B2. Esta expresión pues la voy a copiar en la siguiente hoja para que podamos seguir trabajándola. Y pues si ustedes observan, esta ecuación se puede dividir todo dentro de 2. Dividiendo todo dentro de 2 nos va a quedar lo siguiente. 1, W1, 1, U1, B1 y U2, B2. Dividiendo todo dentro de 2. Algo más que nosotros podemos hacer acá es de que si nosotros trasladamos o ¿cómo se llama? O restamos en ambos lados el 1, pues prácticamente estos se cancelaría. Entonces ya nos quedaría la siguiente expresión. W1 menos U1 B1 menos U2 B2. Y como todos son negativos, entonces podría multiplicar toda la ecuación por el signo negativo. Lo cual nos quedaría W1 U1 B1 más U2 B2. Teniendo presente esto, pues nos vamos a la parte inicial que nosotros teníamos acá, y que esto es lo que nos va a servir ahorita, la parte de sustitución. Y tenemos que W1, habíamos dicho que iba a ser coseno de U menos B. Ahora vamos a U1. U1 habíamos dicho que era coseno de U. B1. B1 que era coseno de B. Más, ahora miremos el U2, que habíamos dicho que era seno de 1. De U, perdón. Y en el último B2, que sería seno de V. Con esto nosotros representamos la ecuación o la fórmula de suma de resta de ángulos de coseno. Bueno, en el caso de la suma va a ser una parte muy peculiar. Pues vamos a ver cómo hacemos la construcción. En el caso de coseno de U, imaginémonos de que V sea negativo. Solo voy a quitar el reconocimiento. Con esto nosotros podríamos llegar a la suma. Entonces aquí tendríamos coseno de U, coseno de menos B, más seno de U, seno de menos B. Por consiguiente, a la hora de multiplicar, nos quedaría B. Y pues el coseno de U, el coseno de menos B va a ser coseno de B. Y aquí es donde el único que cambiaría. Porque el seno de menos B es menos seno de B. O sea que cambiaría este signo. Y con esto nosotros tenemos la suma de ángulos de coseno. Vamos a ver ahora en el caso solo voy a agrandar un poquito esto para que quede. Ahí estamos. Ahora en el caso de seno, aquí es donde empezamos a utilizar ya propiedades. Pues tendríamos que demostrar o poder identificar, por ejemplo, en el caso que yo tuviera un triángulo rectángulo. Por eso es de que el tema es de trigonometría. Aquí tendría el valor de U. Y este sería nuestro ángulo recto. Entonces nosotros sabemos por de ley que estas serían los valores que sustituiríamos acá. Y si yo tengo que este es 90 y este U, ¿a qué sería equivalente esto? Esto sería equivalente a decir pi medios menos U. Entonces, utilizando las razones trigonométricas, seno de U es igual a partido C. Coseno de U es igual a B partido C. Y tangente de U es igual
A partido B. Que esto, pues si nosotros miramos ahora con el otro ángulo, coseno de pi medios menos u sería equivalente a ¿qué cosa? A partido B, que es lo mismo que tenemos acá, lo voy a señalar con chequecito rojo. Ahora si miramos el seno de pi medios menos u, que esto sería, como este sería lo opuesto, entonces sería B partido C, que prácticamente es lo que tenemos acá. Y en el caso de el tangente, de pi medios menos u, aquí sí cambiaría, porque sería B partido A. En este caso estos no son equivalentes. Pero sí podemos observar entonces que el seno de u es equivalente a coseno de pi medios menos u. Y también que esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder encontrar la ecuación de seno. En el caso de seno, como estábamos diciendo, vamos a ver cómo sería la construcción. Si yo dijera seno de u más b, tendríamos que utilizar esta expresión. Esto sería igual a el coseno de pi medios menos u. Pero en este caso, ¿quién sería u? Si ustedes observan, u sería todo lo que yo tengo en seno. O sea que en este caso sería toda esta expresión acá. Entonces aquí sería menos u menos b. Continuando con la construcción, pues ya sabemos cómo se trabajaría la parte de coseno, pero podemos utilizar acá una propiedad distributiva, más que todo buscando el cómo poder enlazar esto de otra manera. Por ejemplo, puedo trabajar con pi medios menos u y dejar el b aparte. Y trabajando en esto, pues nosotros ya podemos pensar en la fórmula de coseno. Por ejemplo, aquí sería coseno, y recordemos la fórmula porque estamos trabajando esto. Entonces, si miramos la fórmula de coseno de ángulos, va a ser coseno de u, coseno de b, más seno de u, seno de b. Entonces va a ser coseno de u, que sería prácticamente esto, por coseno de b. Voy a correr esto un poquito más para que me quede espacio, pues la escritura es un poco más amplia. Más seno de u, que sería pi medios menos u, por el seno de b. Haciendo sustitución, pues esto ya lo habíamos enunciado anteriormente. Lo tenemos acá, que es coseno de pi medio menos u es igual a seno de u. Y también teníamos, que no lo había colocado, pero es importante por la sustitución que vamos a hacer ahorita, que el coseno de u es igual a seno de pi medios menos u, por la sustitución que vamos a hacer ahorita. Entonces el seno de u más b va a ser igual a que es equivalente coseno de pi medios menos u es igual a seno de u. Entonces voy a colocar seno de u coseno de b, y el seno de pi medios menos u es igual a coseno de u, que lo podemos sustituir acá, seno de b. Y con esto nosotros llegamos a la idea de cómo se trabajaría la suma de ángulos de seno. Prosiguiendo con esto, pues vamos a hacer ahora la de resta, que nos quedaría solamente modificar, así como lo hicimos con la resta, con la suma que hicimos de coseno. Vamos a hacer la modificación acá, que aquí nos quedaría seno de u coseno de b menos b, perdón,
más coseno de u seno de menos b. Y pues al multiplicar estos valores, pues nos quedaría seno de u menos b. Ya sabemos de que el coseno de menos b nos va a quedar igual a coseno de b. Y aquí es donde cambiaría, porque tenemos seno de menos b, y el seno de menos b es equivalente a menos seno de b. O sea que aquí cambiaría este signo, y con esto nosotros demostramos también la resta de ángulos de seno.